albergan muchas oportunidades. ¿Sabías que tus residuos vegetales pueden convertirse en alimento para tus plantas? ¿Sabías además que hacernos cargo de esta fracción es una de las acciones más efectivas para combatir la crisis climática? Un dato muy importante es que más de la mitad de la basura que generamos corresponde a residuos orgánicos o vegetales. En algunas zonas rurales, esta fracción puede llegar a ser hasta el 80% de la basura. Sucede que en zonas urbanas solemos comprar los alimentos sobreenvasados y generamos con ello otro tipo de residuos plásticos. Si decidimos no hacernos cargo de estos residuos, lo más probable es que terminarán en un vertedero ilegal o en un relleno sanitario de tu ciudad, que no es más que un hoyo en la tierra con ciertas normas de seguridad, pero que al final termina ocupando grandes superficies y generando externalidades negativas en las comunidades aledañas. Incluso se ha podido ver familias de cóndores alimentándose de basura en algunos de ellos. Cuando nuestras bolsas de basura llegan allá, están dispuestas unas sobre otras con tantas capas que luego no queda nada de aire. A esto se le conoce como un ambiente anaeróbico o libre de oxígeno. En este ambiente, nuestros residuos se descomponen y la particularidad de los residuos vegetales es que durante el proceso liberan gas metano. Este es un gas de efecto invernadero que contribuye a la retención del calor en el planeta, con un poder calorífico 25 veces más alto que el dióxido de carbono, lo que potencia el calentamiento global y por ende la crisis climática. En resumen, esa cáscara de plátano que botaste a la basura en el desayuno llegará uno de estos días a un relleno sanitario a contribuir con la crisis climática. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar seguir contribuyendo a este triste y trágico final? Lo primero es saber qué es un residuo orgánico o vegetal. Estos corresponden a todos los restos de comida que no usamos al cocinar, tales como tallos, cáscaras de huevo, hojas, borras del café, bolsitas de té, entre otros. Incluso también son considerados residuos orgánicos nuestras uñas, nuestro pelo o el pelo de nuestras mascotas, así como también el polvo de la escoba. Los residuos orgánicos son entonces todos los residuos biológicos, es decir, que alguna vez tuvieron vida, como un palo de escoba, que una vez fue un árbol. En segundo lugar, necesitamos escoger una estrategia para convertir estos restos vegetales en alimento para nuestras plantitas. Lo primero es saber que deberíamos contar con una clasificación de nuestros residuos para poder gestionarlos de manera adecuada. Si vives en un departamento, puedes usar el método del vermicompostaje. Para esto necesitas un espacio de aproximadamente 40 centímetros cuadrados. Una vermicompostera está compuesta por al menos 2 contenedores, uno encima del otro, y cada uno con distintas funciones. El contenedor de más abajo, es decir, la base, recibirá el líquido que desprenden los residuos orgánicos. Este líquido es de aspecto café y oscuro y lo puedes verter en una botella. Luego, puedes mezclarlo con agua con una relación de 1:10 y verterlo en tus plantas para darles vigor. Ten cuidado de no utilizarlo en exceso. Regar tus plantas con este líquido diluido todos los días es demasiado. Recomendamos hacerlo unas 3 veces por mes. En el segundo contenedor es donde se depositan los residuos orgánicos junto a una familia de lombrices californianas, quienes nos ayudarán a acelerar el proceso al comerse nuestros residuos y transformarlos en humus, un potente fertilizante. Las lombrices californianas, llamadas por la ciencia Eisenia foetida, tienen varias particularidades. Son fotosensibles. Esto quiere decir que huyen de la luz. Por eso es ideal que ubiques tu vermicompostera en un lugar sombreado o la pintes de color negro. Las lombrices, además, no tienen dientes. Para ayudarlas a comerse tus residuos, puedes depositarlos en un contenedor pequeño mientras cocinas y esperar a que éste se llene o a que tus residuos se descompongan un poco y luego ponerlos en tu vermicompostera. Una vez se llene el segundo contenedor, puedes instalar otro arriba y así sucesivamente. La clave es que los contenedores tienen orificios en su base
que permite que las lombrices suban a medida que los residuos orgánicos ya se hayan transformado en fertilizante. Luego de 3 o 4 meses podrás quitar el segundo contenedor y cosechar el humus para tus plantas o las de tu comunidad. Es importante destacar que en cualquiera de los dos casos mencionados no habrá malos olores ni exceso de moscas, si es que nos ocupamos de mantener nuestra mezcla equilibrada, es decir, la misma cantidad de materia seca y húmeda, y en el caso del compostaje, si nos encargamos de airear al menos una vez por semana nuestra mezcla. También es crucial no depositar residuos animales en nuestra compostera, como la carne, huesos, lácteos y otros, ya que esto podría invitar a roedores u otros animalitos a tener un festín. Si vives en una casa o tienes posibilidad de organizarte con tus vecinos, puedes usar el método del compostaje. Para ello necesitamos un contenedor de alrededor de 1 metro cúbico para tener alto volumen y permitir que nuestros residuos se descompongan gracias a la acción de bacterias y hongos. Este contenedor se debe disponer en un espacio abierto, como un patio, y ojalá a la sombra. Su propósito es ir depositando los residuos que generas en la cocina y acompañarlos siempre con residuos vegetales secos, como hojas, ramas o papeles. Para este proceso es fundamental la oxigenación, por lo que es necesario revolver el contenedor 1 o 2 veces a la semana con una pala o un revolvedor. Aquí se pueden turnar con los vecinos para hacer el proceso más dinámico. ¿Recuerdas que un relleno sanitario es un ambiente anaeróbico o libre de oxígeno? Tu compostera es un ambiente con oxígeno. Esto se denomina aeróbico. Luego de 5 a 6 meses de depositar tus residuos húmedos y secos y revolver, podrás cosechar a través de una puerta en la base de tu compostera. Allí podrás notar que los residuos orgánicos desaparecieron y se transformaron en un sustrato que parece tierra y huele a bosque. Si esta estrategia será la que usarás junto a tu comunidad, te recomendamos organizarte con turnos tanto para la incorporación de residuos húmedos y secos, así como para la oxigenación de la compostera. Por ejemplo, todos los miércoles revolvemos, es decir, oxigenamos, y todos los lunes agregamos residuos húmedos y secos. La última persona que vierta sus residuos deberá verter también una capa de residuos secos. Si crees que estas actividades son muy complejas de realizar para ti, por tiempo, pero aún quieres hacer algo para que tus residuos no sean parte del problema, puedes contratar un servicio de retiro de residuos orgánicos a tu domicilio. Namuntu Laundry Club es uno de los emprendimientos de la comunidad Basura Cero de nuestra fundación. Recuerda que la práctica hace la maestría. Con tiempo y un poquito de dedicación, podrás dominar ambas técnicas y ayudar a que el mundo y tu propio entorno cercano estén más limpios y seguros para la vida de todos los seres vivos. La mayoría de los alimentos no procesados que consumimos a diario, como frutas y verduras, dejan residuos orgánicos, tales como las cáscaras o restos de los mismos. Lo importante de reconocer estos residuos es saber que no son basura, sino materia prima que nos permitirá generar abono nutritivo para nuestras plantas. Para poder elaborar una vermicompostera que nos permitirá transformar nuestros residuos orgánicos, necesitamos algunos materiales no muy difíciles de conseguir. Entre los materiales que necesitamos están contenedores reutilizados, lo primero que debemos hacer es comenzar por cortar uno de nuestros recipientes. El objetivo es lograr que nos quede un recipiente abierto que nos permita montar otro recipiente sobre el mismo para elaborar nuestra vermicompostera casera. Luego debemos hacer perforaciones en uno de estos recipientes para permitir que las lombrices puedan ir hacia arriba. Estas perforaciones harán también posible que el humus líquido pase hasta el recipiente de abajo de la vermicompostera. La cantidad de perforaciones dependerá del tamaño de nuestro recipiente.
Es por eso que si realizamos esta actividad con recipientes más grandes, tendremos que considerar más perforaciones. Luego podremos cortar nuestro segundo recipiente. Es importante para este procedimiento que nuestro instrumento para cortar esté con buen filo. Es muy importante realizar los recortes de forma cuidadosa para prevenir accidentes. La ubicación del recipiente con perforaciones será sobre el recipiente sin orificios. Ahora lo que hacemos es incorporar nuestros residuos orgánicos al recipiente para que comiencen su descomposición natural. Además, debemos agregar residuos húmedos, verdes, secos o cafés. Como esta es una vermicompostera, incorporaremos lombrices californianas conocidas científicamente como Eisenia foetida, quienes se alimentarán de nuestros residuos. Las lombrices nos ayudarán a la descomposición de nuestros residuos y a transformarlos en humus, un poderoso fertilizante natural. Y como son fotosensibles, taparemos nuestro contenedor con una tela o bien lo podremos pintar de negro. Finalmente, ubicamos nuestros recipientes para comenzar el uso de nuestra vermicompostera casera. Muy bien, ahora que tienes lista tu vermicompostera con materiales reutilizados, puedes comenzar a hacerte cargo de tus residuos orgánicos con seguridad. Para que puedas avanzar sin dudas, te traemos las 10 preguntas más frecuentes y sus respuestas. La primera pregunta es: ¿si debo incorporar tierra a la vermicompostera con los residuos orgánicos? La respuesta es no. No hay que incorporar tierra, simplemente residuos secos como hojas, trozos de cartón, ramitas, cajas de huevo picadas y residuos húmedos como todos los restos de frutas y verduras frescas. ¿Qué hago si me queda ensalada del almuerzo? ¿Puedo incorporarla a la vermicompostera? Siempre, la primera recomendación es no desperdiciar los alimentos, pues a nivel mundial ya se desperdicia cerca de 1/3 de los alimentos que se producen. Sin embargo, si no tienes otra cosa que hacer, lo que puedes hacer es enjuagar con un poquito de agua el alimento sobrante de la ensalada para sacar todos los aliños y luego incorporarla a la vermicompostera. ¿Debo agregar agua a los residuos? No necesariamente, a menos que los residuos que incorpores sean más secos que húmedos. Puedes incorporar un poco de agua, pero muy poco, ya que las lombrices no son animales acuáticos. ¿Por qué no debo incorporar cítricos a mi vermicompostera? Se pueden incorporar, pero idealmente secos. Por eso se recomienda picarlos y secarlos al sol para luego agregarlos a la vermicompostera, ya que al ser tan ácidos no son del agrado de las lombrices y pueden alterar el pH. ¿Cómo voy a saber cuando el abono esté listo? Bueno, te vas a dar cuenta de inmediato, ya que los residuos van a dejar de parecer residuos y tomarán un aspecto terroso, pero al tocarlos tendrán una textura moldeable y húmeda. ¿Qué debo hacer cuando ya esté listo mi abono? Tenemos que cosechar y así podemos dejar espacio para nuevos residuos. Esto hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa para no dañar a las lombrices. Para ello, puedes hacer una trampa de lombriz, la cual se elabora con una malla y residuos orgánicos frescos, idealmente medio descompuestos porque son más atractivos para las lombrices. Dejas la trampa un par de horas en tu vermicompostera y luego las retiras y podrás ver que las lombrices están adentro. Posteriormente cosechamos y finalmente dejamos secar todo el abono que lograste cosechar. ¿Debo mezclar el abono o ponerlo directamente en las plantitas? Sí, vamos a utilizar en un macetero idealmente mezclado con tierra y arena. Si vamos a usar un espacio abierto, por ejemplo, para un arbolito, puedes incorporar unos 5 centímetros de humus alrededor del árbol y luego regar. ¿Cuántas veces a la semana puedo usar el humus líquido en las plantitas? Idealmente se utiliza 2 veces al mes como máximo en las plantas que se encuentran en macetas. Si es en un jardín abierto, sin macetero, directo a la tierra, puede ser una vez por semana, pero siempre mezclado con agua en ambos casos, en una proporción de 1:10. Es decir, una parte de humus líquido por 10 partes de agua. ¿Qué hago si se me llena el contenedor de arriba de la vermicompostera? Puedes elaborar los pisos que sean necesarios para que la vermicompostera funcione. Es muy importante que los pisos que agregues hacia arriba tengan las perforaciones en el suelo del contenedor
que permitirán que las lombrices puedan seguir subiendo. Y finalmente, ¿qué pasa si mi población de lombrices crece demasiado? Las lombrices se reproducen, pero también se adaptan al espacio que les hemos dado. Una forma de controlar la población es regalar núcleos de lombriz a tus vecinos o vecinas, amigos o amigas, para que se sumen al mundo del vermicompostaje.